Muy buenos días y feliz Semana Santa. Arrancó la Semana Mayor. Según la tradición, hoy es el Domingo de Ramos, lo que marca la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús en Jerusalén. Y esto me llevó a esta pequeña reflexión. ¿Para qué buscamos a Jesucristo? El texto bíblico que nos detalla las cosas que ocurrieron en este domingo, están en todo el Evangelio. Y nos quedamos con lo que está escrito en Juan capítulo 12, versos del 12 al 19. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Si observas este relato bíblico, encontrarás muchas personas alrededor y detrás del Señor. Y esto fue lo que me hizo reflexionar sobre la multitud que estaba detrás del Señor. ¿Qué tipos? ¿Sí? ¿Qué tipos de personas se acercaban a Jesús? La realidad es que muchos de nosotros nos hemos acercado a Jesús por las razones incorrectas. Pero de una u otra manera, algunos de nosotros, aunque empezamos buscando de la manera incorrecta, en el camino nuestros pies fueron alineados para seguirle de la manera que Dios le agrada. Así, de la manera que a Dios le agrada. Y esta reflexión, esta pequeña reflexión de este domingo, es para que tú medites en cuál es tu actitud al buscar al Señor Jesús. ¿Qué es lo que estás buscando tú de Dios en estos momentos? ¿Qué tipo de persona eres? Y vas a ver que el desarrollo de este mensaje tiene su similitud con la parábola del sembrador, de la semilla que fue sembrada en diferentes tierras y cada una dio un fruto diferente. Pero la realidad es esta. Muchas personas se acercan a Jesús por las razones incorrectas, pero Dios está allí para ayudarte en el proceso de tu fe, en el proceso de tu vida cristiana y cómo miras las cosas. Y para que ahora las veas y las disfrutes a la manera de Dios. Por eso he hecho como una aplicación de estos tipos de personas según lo que revelan los versos. Y vamos a encontrar a los aduladores. Sí. En 12:13 de ese pasaje, dice que el siguiente día, grandes multitudes venían a la fiesta. Esta fiesta es la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es celebrada en Israel hasta el día de hoy. De hecho, comenzó ayer a las 6 de la tarde
Y hoy domingo es el exacto día de la Pascua. Hoy es 14 de Nisan según la Biblia. Entonces esas multitudes llegaban a Jerusalén porque allá se celebran todas las fiestas bíblicas. Allí está escrito que deben de celebrarse. Entonces, además de la fiesta de la Pascua, que es casi una fiesta obligatoria para los judíos, al escuchar que Jesús iba, tomaron ramas de palmera y salieron a servirle, a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero aquí pasa algo muy interesante. Seguro había verdaderos creyentes entre ellos, pero Jesús sabía bien que no era la grande mayoría. Él había denunciado esa falsa manera que tenían para honrar a Dios. Era común que lo hicieran tanto los líderes como el mismo pueblo. Es que estaban acostumbrados a alabar a Dios de labios, pero su corazón estaba muy lejos de la palabra de Dios. Mateo 15, 7, 11 nos reveló eso, un momento fuerte. Y Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, los maestros de la ley enseñaban a su manera y a su conveniencia. En el verso 10, y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces ya te imaginas este montón de líderes acostumbrados a hablar pompas y decir que amaban a Dios. Y así hay muchas personas que se llenan la boca para alabar y honrar el nombre de Dios, pero su vida no tienen ni un solo así testimonio de ser verdaderos cristianos. Y este tipo de aduladores en realidad lo hacen para quedar bien con la gente, porque ellos saben que no están bien con Dios. Y lo hacen simplemente para demostrar en justificación de que tienen presente a Dios en sus vidas. Y mira qué interesante. Esta misma gente que agarraba palmeras y las movía y las tiraba a los pies del Señor en la entrada de Jerusalén. Estos supuestos creyentes que iban a celebrar la fiesta de la Pascua, después le crucificaron. ¿Cómo es esto? Mateo 27, 20, 21 nos dice que los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás, porque la tradición romana era facilitar la libertad de alguien aparentemente inocente o querido para el pueblo. Y había un gran delincuente y estaba Jesús también. Y bueno, estos mismos aduladores que en realidad estaban lejos de Dios y no entendían, simplemente se rindieron a lo que les beneficiaba. Y así fue como estos que usaban las palmeras terminaron sentenciando a nuestro Señor Jesús. Y alguna gente se pregunta: ¿y por qué usaban palmeras? Hay un tiempo que se cree, y así es históricamente, que se llama los 400 años de silencio en la Biblia. Y es un tiempo entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento. Ese tiempo se llama 400 años de silencio. Y es lo que mejor se conoce como el tiempo de los macabeos, que fueron judíos piadosos que fueron usados por Dios por su amor a la palabra y a todas las normas
que Dios había pedido al pueblo de Israel. Y cuando ellos venían de guerra, venían de victorias, comenzó a darse ese movimiento de que arrancaban ramas de árboles, las palmeras, y las agitaban para darles loor y honra, porque habían venido de la guerra a vencer y a ganar y a traer libertad al pueblo. Y luego que las batían, las tiraban en el suelo para que los hombres valientes pasaran por ahí. Y esto le hicieron a Jesús. ¿Pero por qué? Si Jesús no venía de una guerra. Ya te vas a dar cuenta por qué. También en el verso 14-16 encontramos a los prejuiciosos, a los que siempre están ahí a la expectativa si estas cosas son verdaderas. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se habían hecho. La mayoría de la parte de las multitudes que seguían a Jesús miraban su ingreso a Jerusalén como el camino triunfal hacia el restablecimiento militar, político y religioso de Israel. En otras palabras, ellos creían que el Mesías que vendría de Dios primero sería militar y religioso. Unificaría a Israel y daría la salida y la extinción de todos los enemigos y conquistadores. Por eso muchos estaban detrás de Jesús y la expectativa si él cumplía estas profecías. Y claro que se cumplieron muchas profecías, pero no fue el Mesías militar que ellos esperaban. Mira cómo se cumplió cuando él se monta aparentemente en un sencillo hijo de asna. Está en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Eso ya era un cumplimiento profético de Jesús para anunciarles que él no venía a hacer guerra. Él venía humilde y sencillo, montado en un asno. Y cuando estas cosas pasaron, muchos dudaron de el Cristo, de que Jesús fuese el Cristo, que Jesús fuese el Mesías de Israel, porque no venía a hacer guerra a César, no venía a eliminar el poderío romano de la región, ni a liberar a los israelíes de ese tirano rey. Imagínense. Por eso, cuando él entró a Jerusalén, le tiraban palmas, porque creían que era el momento militar para reconquistar toda la tierra de Israel, el templo y la personificación total de la presencia de Dios con Israel. Pero Jesús no lo cumplió como ellos lo esperaban. Tenemos a los discípulos. También tenemos a las personas que andan detrás del Señor, aprendiendo. Y aunque algunas cosas no las entendamos al principio, llegará un momento que si seguimos en el camino correcto, vamos a entender todas las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Te recuerdas lo que dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Esas solo son mediante el Espíritu de Cristo que tenemos a través de la fe. El Espíritu Santo, el Consolador, que nos ha enseñado todas las cosas que Él aprendió y escuchó y nos dijo acerca de su Padre. Y obviamente eso tiene un costo. Me encanta lo que dijo el pastor apologista Dietrich Bonhoeffer, un experto en el tema de los discipulados del siglo pasado. La salvación es gratuita, pero el discipulado te costará toda la vida.
En el verso 17 tenemos a los creyentes o seguidores. Y el texto nos dice que daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro al sepulcro. Jesús tenía miles de seguidores, miles de seguidores. Y algunos creen que tenía muchos discípulos, porque hubo algunos de esos discípulos que los mandó de dos en dos a predicar la palabra de Dios. Parece que estos discípulos tenían otra misión y no era como la que tenían los 12. Y mira, los creyentes de alguna manera han experimentado el favor divino. Los seguidores están ahí porque aman lo que significa tener a Dios, pero no llegan al compromiso de ser uno de sus discípulos. Les encanta la experiencia, pero se mantienen distantes en la intimidad espiritual de la palabra de Dios. En realidad, un seguidor es un fan de las cosas buenas que Dios puede hacer. No está dispuesto a llevar la cruz del evangelio, a sufrir por la causa de Cristo, a abnegarse de su ser para vivir en santidad y santificarse de acuerdo a la palabra que Dios nos da. Están los curiosos, sí, por supuesto. Aquellos que habían venido porque escucharon a la gente de las cosas que Jesús podía hacer. Y los curiosos tienen algo muy particular. Por lo general están detrás de un interés personal. Egoísta muchas veces. Ellos quieren sacarle provecho y sacar el conocimiento, la experiencia que sea siempre a su favor. Es similar a lo que ocurrió en el milagro de los 10 leprosos. ¿Te recuerdas de ese pasaje? Vamos a ver un poquito de Lucas 17, de los versos 15 al 19. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Significa que los 9 eran judíos. Y solo un samaritano, un extranjero, había llegado para recibir la sanidad total de su alma y de su espíritu. Tenemos que entonces Jesús le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y es que tenemos muchas personas detrás de un milagro para sus vidas. Como dije antes, al inicio probablemente buscamos a Dios por estas vías egoístas. Yo quiero que liquide mi deuda, yo quiero que me sane, yo quiero que me libere, yo quiero que haga esto, y si Dios tú haces esto, yo voy a hacer esto, y si haces lo otro, yo voy a hacer acá. Y ponemos aquellos requisitos a Dios como para decirle: si tú eres digno y haces esto, entonces yo te voy a entregar mi vida. Yo entonces te voy a servir. Pero de lo contrario, si no lo haces, entonces Dios no existe. Dios no escucha, Dios no es real. Y como dije, probablemente todos empezamos, o de repente estamos en la iglesia buscando a Jesús por las razones incorrectas. Y no debe ser así. Y quiero que veas lo hermoso de la palabra de Dios. Finalmente encontramos a los burladores, así como los fariseos, que eran entendidos aparentemente, y decían: miren cómo andan detrás de Jesús. ¿Qué consiguieron? Nada, nosotros no hemos visto nada. Pero miren cómo va todo el mundo detrás de él. Eso es lo que decía.
El Salmo 42, versos 3 al 10, tiene una profecía mesiánica de las cosas que estaban ocurriendo en Jesús en cierto momento. Y mira lo que narra el salmista. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y esto no cesó en todo el proceso de la pasión de Cristo Jesús, que empezó el domingo de Ramos, como lo relata la tradición. Esto llegó hasta la cruz, inclusive, cuando le decían, qué lindo, liberas a los poseídos, sanas a los enfermos, haces milagros y señales y no te puedes bajar de esa cruz. Y no es que te haces llamar hijo de Dios. ¿Dónde está Dios ahora para ti? Y es un tema muy interesante. Y quiero decirte que si tú estás ahora buscando a Dios por las razones incorrectas, estás buscándolo porque le has puesto algunas penitencias a Dios que debería de cumplir para demostrarte que es digno, para entregarle tu fe, sin importar la manera en el que estás o el tipo de persona que se ha acercado a Dios. Él tiene los brazos abiertos para ti. Dios te ama. Y Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. Mira lo que dice aquí. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la oportunidad que tienes al acercarte al Dios vivo. Que aunque Dios conoce tu situación, aunque Dios sabe que de repente le sigues por las razones incorrectas, Él está abierto para que descubras su grande amor por ti, por las razones correctas. Su cruz, su muerte de cruz, es la máxima expresión de amor, vivificada, palpable y toda poderosa de Dios. El amor de Dios no quedó en una cruz clavado, no quedó muerto en la cruz. Quedó allí para ti, para llevarte toda confusión, para llevarte todo egoísmo, todo rencor, todo daño, toda tristeza. Y para mostrar que Él puede sanarte y liberarte y hacer morir en ti todas esas cosas que te impiden ver la grandeza de Dios y su amor eterno. El Señor está aquí para ti. Y este día conmemoramos la grandeza de nuestro Dios en la obra de Cristo Jesús. Su pasión, su entrada a Jerusalén, marcaban la manifestación del genuino amor de Dios por cada uno de nosotros. Tú eres importante. Tú eres valioso. No tenemos idea del valor que tenemos delante de los ojos de Dios. Si tan siquiera supiéramos cómo Dios nos valora, nos mira y nos ama, creo que le buscaríamos de una manera muy diferente. Por eso esta reflexión. Si has buscado a Dios, ¿para qué lo has buscado? Aquí está, pues, la palabra de Dios para ti. Confirma tu fe y busca a Dios de la manera que le agrada. ¿Estás listo para que esto sea una verdad en ti? Oremos. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Yo sé, Señor, que me falta mucho por aprender. Y es cierto, vine a ti por razones egoístas. Y lo reconozco en esta mañana. Perdóname, Señor. Perdóname. Tú eres digno, tú eres real. Eres un Dios vivo
que merece mi fe, mi mente, mi corazón, todas mis fuerzas y mis recursos. Señor, te entrego mi vida este día. Quiero conocerte y ver las cosas como tú las ves. Cambia mi vida, Señor. Escríbeme en el libro de la vida. Dame la seguridad de mi salvación y ayúdame a crecer. Ayúdame a ser un testimonio de que ya no vivo yo, sino que Cristo Jesús vive en mí. Gracias. Gracias por tu amor y tu pasión por mí, Señor. Quiero conocerte. Amén.